Hoy vamos a tener la conferencia número 290 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene muy densa, pero realmente esta semana hay una cantidad de noticias realmente trascendentes. Bien, pues vamos ya directamente a por el primero de los apartados que tiene que ver, como siempre es habitual ya, con la creación de Dios. Y vamos a ver algo que realmente conmueve. Es cuando un caballo despide a su dueño, que está muerto, está en el ataúd, y en el lugar del funeral vais a ver qué detalles tiene el caballo hacia precisamente donde está el cuerpo, qué sentimiento llega a denotar hasta poniendo la cabeza encima de la tapa del ataúd. Realmente es sorprendente. Sabe que su dueño está allí y sabe que es una despedida, lo nota. Desde luego, una vez más, esa extraña inteligencia de los animales que enseñan tantas lecciones a veces hasta seres humanos, también desprendiendo amor. Esta otra curiosa noticia, y es algo que a veces nos ha podido pasar a alguno, pero claro, no como a este pajarillo exactamente, pero salvando las diferencias. Cuando hay una helada o una nevada, si una persona se agarra a algo metálico, suele pasar que uno se puede quedar pegado y no puede deshacerse. Pues bien, esto le pasó a un gorrión. Y vais a ver cómo un señor que está precisamente allí, un granjero de la zona, lo ve y hace algo para salvarlo. Algunos hubiesen tirado de él directamente, con lo cual le dejan las patas allí. Había otra solución. Mirad qué interesante. Pues ya veis, una forma muy inteligente de hacer que ese hielo con el que estaba atrapado con sus garras se deshaga, y era sencillamente con el aliento. Soltando aliento justo en la zona, se va deshaciendo, ya sabéis que claro, enseguida con el aliento es más cálido, provoca que se deshiele, y las patas pueden quedar ya libres. Con un poco de ayuda fue suficiente, y el pajarillo se va volando haciendo pi, 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 no sé si dando las gracias o no, pero desde luego se salvó de una buena. También hay que cuidar de la creación de Dios, y cómo no, hasta los gorriones. Recordemos que se dice algo en la Biblia al respecto, que para Dios no pasa desapercibido ni que un solo gorrión caiga en el suelo muerto. Todo está controlado, y Dios ama su creación, y el hombre estaba hecho para cuidar de la creación, no para destrozarla. Bien, pues después de esto vamos a entrar en un apartado realmente sorprendente para algunos, que tendría que ver con el tema de los antediluvianos. Fijaos bien en lo que aparece en esta fotografía. Evidentemente hay algo que destaca, y es que hay una roca enorme que tiene un agujero muy bien trazado, muy bien redondeado. ¿Y qué es esto? Pues mirad, un grupo de amigos que buscaba búnkers de la Segunda Guerra Mundial descubre un Stonehenge italiano. Un grupo de arqueólogos aficionados se topó por casualidad con piedras que han sido identificadas como un reloj del sol de la era de bronce. Y claro, todo esto dicen que puede oscilar entre 3.000 y 6.000 años antes de Cristo. Ya sabemos que 6.000 años antes de Cristo no los hubo. Por tanto, sí que evidentemente
denota que es por la época del diluvio aproximadamente. Lo curioso de todo esto es que cuando uno va directamente a la página de donde está extraída la noticia, se da cuenta que esto fue hecho adrede, no es una casualidad que esté este agujero tan bien hecho, y servía, dicen, para controlar los solsticios, a tal punto que es un agujero prácticamente perfecto. Bien, pues yo quisiera volver a detener la imagen aquí, o mejor dicho, os la voy a retroceder hasta aquí, que se vea aún mejor la fotografía. Lo interesante de esto es que es algo que hubo alguien que, intentando desacreditar el hallazgo de Ron Wyatt de las anclas que tenía el Arca de Noé, que todas tienen precisamente un agujero arriba, ya sabéis que son de piedra, y las pudimos mostrar cuando estuvimos de expedición allí. El agujero tiene una variación respecto a esto, y es que este es totalmente recto, no tiene nada más, pero en cambio las anclas del Arca de Noé tienen una característica, y es que en el interior del agujero, que tiene un grosor, justo por la mitad hace un borde redondeado, y al hacer esto así, implicaba que la cuerda o con lo que pudiese estar atado no se iba a desgarrar. Del otro modo hubiese sido todo recto y hubiese zajado totalmente lo que hubiese cogido por allí en medio. Por tanto, recordemos cómo hubo un señor, François de Plugy, que quiso echar por tierra los descubrimientos de Ron Wyatt yendo hacia otro lugar donde hay un tipo también de piedras que tienen este tipo de agujero que es distinto. Es como esto, totalmente rectilíneo, y eso sí que se hacía servir para mirar solsticios, calendarios, lo que queráis, pero no es lo mismo que las piedras que sirvieron como anclas de estabilización del Arca de Noé. Por eso os he querido mostrar esta fotografía, no solo para determinar qué capacidad tenían tan impresionante después de hacer las pruebas, que ahora los científicos son capaces de determinar que verdaderamente servía para esto. Utilizaron brújulas, cámaras instaladas en un avión no tripulado también, y pudieron determinar que verdaderamente servía para estas cuestiones. Realmente tenían unos conocimientos impresionantes. Pues bien, ahora damos un salto y entramos en una noticia para Europa. Recordemos que la profecía dice, mas no se unirán. Y mirad qué dice George Soros. Él hace unas declaraciones, pero antes presento la noticia tal como estaba expuesta. Soros culpa a todos, menos a sí mismo, de que su mundo se esté desmoronando. El periodista Brian McDonald analiza para RT un artículo de opinión del magnate George Soros, donde advierte de que la democracia liberal está fracasando en todo el mundo occidental. Pero mirad qué vamos a destacar de aquí. Finalmente, el magnate predice la desaparición de la propia Unión Europea, que será provocada por el ciclo electoral de 2017, donde los comicios en Alemania, Holanda, Italia y Francia serán clave. La que más le preocupa a Soros son las elecciones presidenciales galas, o sea, las francesas, ya que asevera tanto Marine Le Pen como François Fillon son cercanos a Putin y la victoria de cualquiera de ellos garantizaría el dominio del presidente ruso sobre Europa. Bien, yo no sé si esto va a suceder así o no, pero sí sé que la profecía dice que no se terminarán de unir. Cuando parezca que realmente lo están, habrá cosas que van a desestabilizarla. Eso sí, habrá un momento breve en el cual sí estarán unidas para darle el poder al papado, pero por el resto va a ser así. Bien, pues veremos qué termina sucediendo. Apartado para crisis, con una noticia que tiene que ver con Inglaterra. El efecto Brexit arrastra a 30 empresas de retail y a 26.000 trabajadores en Reino Unido. Y claro, una serie de empresas que están teniendo problemas por la desconexión que quieren hacer con Europa. El efecto Brexit continúa impactando con fuerza en Reino Unido. En el último año, 30 empresas de retail se vieron obligadas a echar el cierre en el mercado británico, un 20% más que en 2015. Esta medida se tradujo en el cierre de más de 1.500 tiendas, la mayoría de ellas pertenecientes al sector de la moda. El efecto Brexit también golpeó con fuerza al capital humano de estas compañías.
En 2016, más de 26.000 trabajadores se vieron afectados por el cierre de estos puntos de venta frente a los 6.845 empleados de 2015. En fin, el Brexit, otra cuestión de peso. Y ahora nos adentramos ya en las famosas, lamentablemente famosas, noticias y tristes de Isaías, Daniel, Apocalipsis, todo lo que estaba previsto que acontecería en Medio Oriente antes del retorno de Cristo, lo que estamos viendo día a día. Mueren 5 soldados en ataques de Al-Qaeda en el sur del Yemen, ya sabéis, la antigua Etiopía que aparece precisamente en Daniel 11. En Siria, un coche bomba causa 11 muertos cerca de Latakia. Un ataque armado contra un autobús causa 7 muertos en Sudán del Sur. Al menos 2 muertos y 2 terroristas abatidos en un ataque en la ciudad turca de Esmirna, que ya veis cómo está en Turquía. Y ahora vamos a ver precisamente el vídeo donde precisamente sucede esto, los 2 muertos y 2 terroristas abatidos en el ataque a esa ciudad turca de Esmirna, que ya sabéis que es una ciudad que aparece en Apocalipsis. Y no me estoy refiriendo a que quiera decir que eso es un apocalipsis, sino que Juan escribió sobre una de las iglesias cristianas que estaba en Esmirna. Pero os paso este vídeo para que veáis qué fácil es que en un momento todo cambie. Algo estalla y ya veis las personas cómo salen despavoridas. Esta semana realmente han habido una cantidad de hechos de este tipo desgarradores y que me voy a ahorrar de pasaros algunos de los vídeos. Pero sigamos, porque aún han habido más. El ejército turco asegura haber matado a 38 yihadistas del Estado Islámico en Siria. Fuerzas iraquíes irrumpen en el nuevo barrio de Mosul y matan a 45 terroristas. Turquía anuncia la muerte de 32 miembros de Estado Islámico en bombardeos en el norte de Siria. Asesinados 13 mineros azaras en el norte de Afganistán. Y en Siria mueren 7 soldados en enfrentamientos al noroeste de Damasco. Al menos 60 muertos en el norte de Siria por la explosión de un coche bomba. Os habéis dado cuenta, porque es una cantidad impresionante de gente fallecida y de heridos, ya no digamos también. Las fuerzas de seguridad matan a 2 terroristas en Arabia Saudí. Estado Islámico mata al menos a 20 personas y hiere a 40 en 2 atentados en Bagdad. Realmente, si esto sucediera en cualquier país occidental, sería de escándalo absoluto que saldría en todos los medios de comunicación día y noche, como está sucediendo a veces. Pues esto es a diario y en distintos lugares, ya lo veis. Turquía culpa a hackers estadounidenses de lanzar ciberataques contra el gobierno. Los ataques estarían entre las causas de los recientes cortes eléctricos en ese país, según el ministro de Energía. Una vez más nos estamos dando cuenta de cómo Turquía se está posicionando contra Estados Unidos con este tipo de declaraciones que ahora también va por ciberataques. Bueno, todo va llegando, Recordad lo que presentamos sobre el papel de Turquía en la profecía final. Todo empieza a cuadrar. Y algo que también puede afectar a España. Ceuta y Melilla serán vuestro cementerio. Al-Qaeda declara la yihad a España. El líder de los terroristas, al-Zawahiri, ha amenazado a las 2 ciudades autónomas y pide a sus seguidores que acaben con la usurpación española de ambos territorios. Ya sabéis que Ceuta y Melilla no están en la península ibérica, sino que están en la zona ya de África, con lo cual tantas veces se ha dicho ya que Al-Qaeda quiere recuperar lo que antes era de un imperio más que nada tenía que ver con el cristianismo, sino que era el tema musulmán. Bueno, pues esas amenazas continuas van saliendo y eso sí, las autoridades van diciendo que tranquilos, que de momento esto no tiene por qué pasar, pero evidentemente a nadie le hace gracia que se vayan ya comentando ciertas cosas. Que pueden tener razón o no, que eso es territorio ocupado, esto ya evidentemente es otra historia, cuestiones políticas, pero una vez más, todo esto es inestabilidad y temor, guerra que se puede ir expandiendo en distintos lugares. 2 atentados en la península egipcia del Sinaí dejan al menos 9 fallecidos. Y el bombardeo de un B-52 de Estados Unidos dejó 20 civiles muertos en la provincia siria de Idlib.
Y esto lo han revelado fuentes rusas. Una vez más, ya sabéis que unos dirán que sí, los otros dirán que no, y esas cosas que siempre pasan. La coalición liderada por Arabia Saudita deja 8 muertos al bombardear una escuela en Sanaa. Un doble atentado cerca del Parlamento de Afganistán deja más de 20 muertos. 2 terroristas suicidas, uno de ellos a bordo de un coche bomba, se inmolaron en una avenida de allí, en Kabul, y 21 muertos, 45 heridos. Y atención ahora a esto, es una noticia prácticamente que hemos incorporado antes de empezar esta conferencia. Audio secreto confirma que Estados Unidos y Obama apoyaron a los terroristas. Bien, una vez más se muestra algo que sorprende a algunos, y es porque hubo todas unas declaraciones que fueron mostradas por alguna cadena televisiva, pero este trozo precisamente no aparecía. Pues ahora a través de Wikileaks aparece ese trozo recuperado, que claro, algunos podrán decir que es un invento, otros dirán que no, porque ya sabéis que ahora hay programas que son capaces de hacerte decir cosas que tú no estás diciendo, como si fuera tu auténtica voz. Pero bien, la verdad es que cuando uno oye esto y ve todo un diálogo, porque aparecen varias personas, da mucho que pensar. Y aquí lo que muestran es que Estados Unidos estaba detrás de toda esta cuestión y que, como siempre, no todo sale a la luz. Pues mirad el vídeo donde aparece este sonido y que confirma que Estados Unidos y Obama apoyaron a los terroristas. Pues bien, ya veis que realmente son unas declaraciones asombrosas, ¿eh? En fin, como siempre, a partir de aquí ahora habrá las típicas declaraciones hacia todos los lados, pero desde luego ya sabemos cómo ha ido funcionando todo. Hemos mostrado muchas cosas desde hace años de por qué hay esta guerra, qué se estaba moviendo por detrás, quién la incitaba, y siempre mostrando pruebas, en fin. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque lo que vais a ver ahora también tiene que ver con la guerra en Siria, en Oriente Medio y tantas cosas más. Paz y seguridad. Y recordemos que cuando digan paz y seguridad ya sabemos lo que va a acontecer. El Papa subraya la necesidad de un compromiso común en favor de inmigrantes, refugiados y desplazados. Fijaos una vez más con algo común, un compromiso común en este caso. En un largo discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Santo Padre reflexiona sobre la seguridad y la paz. Y claro, bueno, invirtamos el orden, paz y seguridad es lo mismo. Todo tiene que ver siempre con lo que él dice, imágenes de muerte, lo que sucede en tantos lugares distintos, de lo cual venimos presentando noticias continuamente. Paz y seguridad. Eso sí, todos debemos ir en consonancia con lo que él da como solución. A partir de ahí, todo puede ir a las mil maravillas. Como siempre, está mandando y moviendo los hilos para que la gente vaya siguiendo lo que está llevando precisamente al mundo, porque ellos son los que mueven los hilos para que estas cosas se vayan produciendo. Y lo hemos mostrado y demostrado ya tantísimas veces. Todo nos lleva a un ecumenismo. Y bien, dejamos por un momento el tema de cuestión que tiene que ver con el Papa y nos adentramos en ciencia y tecnología. Todo iría en aumento, el conocimiento de la profecía y también, evidentemente, la ciencia en general. Inventan en Israel ropa inteligente para detectar síntomas corporales. Una vez más, un tipo de ropa especial que puede ayudar a más de una vida. Y atención ahora a esto, no es que vaya a hacer propaganda del aparato que veis aquí, es un smartphone, sino que me interesa presentaros algo en concreto, y es que acoplan a este aparato Alexa. ¿Y qué es Alexa? Pues bien, es un sistema que sencillamente va a hablar contigo, prácticamente el móvil. Y mirad qué nos dice aquí. Un Intelligent Phone es la representación humana del usuario en el mundo digital. No solo se comunica con las personas, sino también
con los dispositivos de la casa, el coche o la oficina, sin necesidad de intervención humana. Dotado de todo tipo de sensores, incluyendo el gusto, olfato y reconocimiento de imágenes, un Intelligent Phone mejora su rendimiento como más lo uses, porque aprende de sus aciertos y errores y de los datos que procesa. Para su estreno en América, este aparato, el Huawei, el asistente de voz Alexa de Amazon es añadido. Con Alexa puedes pedirle al smartphone que apague las luces o encienda la calefacción, utilizando la voz, e incluso funciones complejas como que te pida un coche a Uber a una determinada hora y lugar, comprar entradas, leer de viva voz tus mensajes y notificaciones o recomendarte música y películas. Son tareas que puede pedir Alexa sin tocar la pantalla. Bien, pues todo esto va a ser, parece ser, la revolución y el cambio ya de los smartphones a que pasen a ser estos sistemas tan inteligentes. Y que además, claro, como siempre ya está siendo habitual, se puede acoplar el sistema ¿para qué? Pues para que puedas ver cosas que no existen con un aparatito acoplado a tu cabeza, a tu vista. En fin, que cada vez más la tecnología desborda por todos lados. Y mirad, esto no es suficiente aún, porque también hay algo que va en consonancia con esto. Little Fish, el robot familiar chino que desafía al Amazon Echo. A diferencia de los asistentes de Google y Amazon, este robot cuenta con una pantalla táctil sobre su base circular, una cámara que rastrea los rostros y la pantalla está inclinada para disponer el altavoz frente a la persona. Y dicen algo interesante. Creo que 2017 será el año de la computación conversacional. Esto lo dijo Andrew Ng, jefe científico de Baidu, al presentar el pequeño robot a la AFP a puerta cerrada. Vemos un camino claro en que las computadoras conversacional lo cambian todo. Por tanto, vamos a entrar en una nueva dinámica que va a ser mucho más parecido a cualquier película de ciencia ficción de hace años, como 2001, en el cual hablaban con la computadora como si nada, y ahora parece ser que esto va a ser una realidad ya absoluta. Ya empieza a estar en funcionamiento y además se irá perfeccionando. Además, cuentan con facilidades de otros modos, como tocar la pantalla para determinar rápidamente si quieres un local o quieres otro, etc. El fin de los tickets de papel, pues parece ser que ahora también va a acontecer esto. Cuando compras algo y te dan ese recibo donde aparece todo lo que has comprado con el importe, etcétera, etcétera, pues va a pasar a ser historia. Mirad donde en este vídeo se nos habla de esto, el fin de los tickets de papel. Ahora todo te va a aparecer en el móvil. Pues ya estamos viendo cómo todo va cambiando. Dentro de poco también los cajeros que cobran van a desaparecer. Todo cada vez está siendo de una dinámica sorprendente con las nuevas tecnologías. Pero mirad también este nuevo invento, un nuevo guardarraíl que dicen que salvará vidas, especialmente a los motoristas. Mirad el vídeo porque ya veis cómo funciona, de qué está hecho, y vais a ver cómo en pruebas que se hacen de accidentes simulados aparece que realmente funciona. Más que salvar la vida a motoristas, que da la sensación que quizás no tanto, porque el motorista va más bajo cuando cae, sí que es efectivo sobre todo con los automóviles y los camiones, porque al tener estas formas cilíndricas que giran sobre un eje, cuando pasa el camión o el vehículo que vaya a chocar, va provocando que gire en vez de traspasar la valla y vuelva otra vez hacia la vía. En fin, veremos si lo terminan de mejorar con una protección abajo y luego sí que realmente sería súper efectivo. Pero mirad ahora también un vídeo curioso de esos que dices, a ver si es que será un engaño, porque sorprende, aunque ya veis que es algo que se está dando también en un tipo de patinetes que también se aguantan solos. Y es esto. Honda desvela una motocicleta robot autoequilibrante que puede moverse sin conductor y sin caerse. Vamos a verlo. Pues si no es ninguna broma, es realmente sorprendente, ¿eh? Puedes estar encima de la moto y la moto no se cae.
sin necesidad de tener nada que la sujete en el suelo. Realmente impresionante. Bien, pero de impresionante también es esto. Implantan en varios monos vasos sanguíneos fabricados mediante impresión 3D. Un grupo de científicos chinos ha sustituido 2 centímetros de la arteria abdominal con un vaso sanguíneo impreso 3D en 30 monos rhesus. Un mes más tarde, los vasos injertados se habían fusionado completamente en la propia arteria del mono y funcionaban exactamente igual que los originales. El material usado es la llamada bioink o tinta biológica, que está hecha de células madre derivadas del tejido graso de los monos. Y realmente es sorprendente porque dicen que, bueno, esto probablemente va a ser también utilizado, como no, por eso hacen primero esas pruebas, para hacerlo en personas y que así se podrán arreglar, bueno, todas las disfunciones de vasos sanguíneos que puedan haber. Y además puede ser realmente impresionante ver los cambios que pueden aplicar en una persona que está sufriendo algo y después con esto pues se le soluciona. Mirad, porque además, como nos dice aquí, el uso de células madre adquiridas a partir de tejido graso es más seguro que la fuente habitual, los embriones, y lo hacen con eso, con células madre. Vamos a ver el vídeo donde hablan, está en otro idioma, pero a pesar de todo, las imágenes son muy gráficas. Bien, pues es realmente impresionante cómo va avanzando la ciencia también en este aspecto. Y dejamos ahora de lado ciencia y tecnología y nos adentramos en el apartado para Latinoamérica, concretamente primero en México. Las protestas por el gasolinazo dejan 3 muertos, 600 detenidos y psicosis en México. Ya sabéis que han habido actos vandálicos tremendos, unos dicen que incluso habían personas que deberían estar pagadas como infiltrados allí para provocar los disturbios, etcétera, etcétera. Pero hay algo curioso, y es que también se han difundido informaciones falsas vía Twitter y otros sistemas. Y yo mismo recibí personas que me enviaban mensajes diciendo que cuidado porque a la madrugada o al cabo de pocas horas estaba previsto una revolución en el país, etcétera, etcétera. Bueno, pues de momento eso no ha acontecido, pero aquí además muestran algo muy curioso, y es que como había toda una serie de mensajes de personas que parece ser que no existen, y que estaban enviando una serie de mensajes de pánico absoluto por todos lados y que generaban aún lo peor de lo peor en todos los sentidos y en todos los ambientes. En fin, la situación, sea como fuere, desde luego no está bien. Mirad, dice aquí que se han detectado casi 300 perfiles de redes sociales que buscan generar caos, que interactúan entre sí, que no son oficiales. En fin, una vez más, unos discutirán esto, pero desde luego yo los mensajes que recibí iban bastante en esta línea que os he dicho, y de momento tampoco ha sido eso, ¿eh? Pero desde luego ya veis que actualmente todo es manipulable, y de qué modos. Y apartado para Brasil, mueren al menos 33 presos en un motín en una cárcel del norte de Brasil. Otro motín carcelario en el norte de Brasil deja al menos 5 muertos. Y ya veis que esto ya empieza a ser algo demasiado habitual. Y sigamos ahora como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, donde cualquier tipo de las noticias que pasamos prácticamente podrían ir injertadas ahí dentro, insertadas allí, pero vamos a mostrar una que desde luego nos vuelve a hacer pensar cuando la tierra estaba llena de violencia, cuando el designio de la gente era solamente el mal. 4 detenidos por torturar a un minusválido en Estados Unidos. Fue además grabado, subido a las redes, que también dices, pues qué cosas, ¿no? Ya sabes que si subes y pones caras por allí en medio, pues te van a coger. Pero bueno, hay personas que están tan para hacer el mal que no piensan mucho más allá también. Desde luego es realmente deplorable lo que se llega a hacer. Dicen que en este caso era por cuestión de racismo, y no de blancos a negros, sino de negros a blancos, en este caso. Una vez más, situación de inestabilidad continua, pero piensas, ¿y es necesario hacer daño a alguien
que no tiene nada que ver con tus problemas o con los problemas de otro o del país y tienes que hacerle daño porque sí. Desde luego hay cosas que ya no entran en la mente humana. Los demonios se están apoderando de las mentes de las personas porque cada vez están más alejadas del Señor en todos los campos, en todos los sentidos. Ahora apartado para accidentes. 10 personas mueren calcinadas en un accidente de tráfico al sur de Marruecos. 4 muertos y 28 heridos en el accidente de autocar portugués en el este de Francia. También han habido frío y nevadas. Aún estamos sufriendo estas olas de frío y aún van a llegar más también hacia nosotros, también aquí de Europa, vendrán hacia el sur. ¿Y qué está aconteciendo? Pues que crudas condiciones invernales dejan más de 40 muertos en Europa, en distintos países. Y a esto se añade todas las personas que están en islas griegas y que están como refugiados viviendo en una tienda de campaña de esas que no sirven prácticamente para nada, sufriendo estas nevadas, sin manutención prácticamente, pasándolo mal en todos los aspectos. Realmente es un asunto gravísimo. Y cómo no, también incendios. Un enorme incendio arrasa con 1 millón de hectáreas en Argentina. El incendio forestal se ha prolongado por poco menos de 2 semanas, afectando a las provincias de Río Negro, Pampa y Buenos Aires. Casi nada. Y bien, mientras todo esto está siendo tan cotidiano, desgraciadamente, vamos a entrar en las noticias retomando un poco lo que hemos dicho antes con esa paz y seguridad de las palabras del propio Papa. Pues entramos en el apartado para el Vaticano con más de lo mismo. Ya sabéis a qué me refiero cuando digo esto. El Vaticano ha pagado cerca de 4.000 millones de dólares en demandas por abuso de menores. Casi nada, ¿eh? 4.000 millones. Y evidentemente todo esto para hacer callar o contentar a las personas que han pasado por estos malos tragos. ¿Os dais cuenta qué cantidad inmensa es? Quiere decir que hay y ha habido una corrupción total, o prácticamente total, sucediendo estas cosas. Realmente es indignante. Realmente da que pensar cómo una institución que quiere ser tan divina es tan repugnantemente satánica. Y no lo han cortado nunca, y cuando lo han tenido que cortar es pagando, y porque sale a la luz, ¿no? Si no, ¿qué? Ecumenismo. Francisco pide la unión de los cristianos para estar al servicio de los más necesitados. Fijaos una vez más, unión, ecumenismo, la excusa para ayudar a los demás. En el vídeo del Papa de sus intenciones de oración para el mes de enero es precisamente lo que muestra. Y vamos a ver qué dice precisamente en este vídeo. Ya veis, están utilizando las miserias humanas que hay en este mundo para que todas las religiones, que algunas ya trabajan conjuntamente para solucionar este tipo de problemas, pues que esto sea una dinámica generalizada y en consecuencia ayude al ecumenismo. Todo no se hace porque sí, evidentemente. Y lo que suele pasar es que hay personas de muy buen corazón que están para ayudar a los demás, pero no saben que están siendo utilizados para conseguir también un fin. Desde luego, todas esas desgracias de pasar hambre se podrían solucionar si alguien que tiene tantísimo poder económico fuera capaz de darlo todo y en un momento se arreglaba todas esas miserias en el mundo en vez de generarlas expresamente para unos fines realmente malévolos. Pero eso no lo van a hacer, ¿verdad? Todo el mundo en pos de la bestia. El Papa recibe a Mahmoud Abbas este sábado en el Vaticano. El mandatario palestino se reunirá con otras autoridades italianas durante el fin de semana. No es la primera vez que se encuentran. Pero esta noticia veréis que tiene una implicación con algo que vamos a mostrar ya en el apartado sobre Israel y que tiene que ver precisamente también con el señor Abbas. ¿Qué conversaciones van a tener allí? Ya sabéis que hay algo que está candente y es el tema del señor Trump en Estados Unidos. Lo que pretende hacer precisamente con la embajada de Estados Unidos en Israel. Luego hablaremos de ello. ¿Tendrá que ver algo esto que van a tratar allí? Ya veremos. Mientras tanto,
apartado ahora para Ley Dominical, con un vídeo donde se muestra precisamente a un sacerdote promoviendo el descanso dominical en Argentina. Pues ya habéis visto qué declaraciones. Les urge encontrarse como nación, y para eso el domingo como día de reposo para todos, no solo para cuestión de familia, sino para la nación entera, para encontrarse con los amigos, ir a visitar gente que está sola, etcétera, etcétera. Y claro, es el día común de todos. Bueno, no todos, porque ya sabéis que otros guardamos el sábado, que es el día que hay que guardar, porque es el día santificado por Dios en los 10 mandamientos, inamovibles, grabados en piedra. Ya sabéis que el domingo viene de otra historia, impuesta precisamente por el tema papal, no por cuestión divina. Desde luego, en Argentina, el país del actual Papa, están haciendo un buen experimento que va a servir para ampliar a otros países y sobre todo, ya sabéis, lo que va a acontecer desde Estados Unidos, cuando también habrá esa presión hacia los gobernantes para que se instaure ese día y de allí pase ampliamente a todo el mundo la marca de la bestia consolidada. En otros países eso prácticamente ya lo tenemos desde hace muchísimos años. El domingo prácticamente no hay actividad ninguna, pero en otros lugares esto les viene de nuevo. Todo va llegando y cada vez todo va a ser plenamente universal. Precisamente ahora vamos a hablar de Estados Unidos. Un gobernador de Kentucky declara el 2017 como el año de la Biblia y promueve la lectura de la palabra de Dios en todo el estado. Una vez más, sorprende ver cómo autoridades gubernamentales son capaces de hablar y de decir que esto es lo que debe hacerse, declarar el año 2017 como año de la Biblia. Algunos dicen, esto es fantástico, claro, pero ya sabéis que esto viene dado porque estaba profetizado que habría un falso reavivamiento en Estados Unidos y que automáticamente muchos se añadirían creyéndolo como una cosa tan buena y de allí habrá esa comunión para apretar en favor de un día de reposo para todos, que va a ser el domingo. Y aún hay personas que quieren creer que todas estas cosas, pues, es genial y ya está. No, hay algo detrás. Y si no conocemos la profecía, la verdadera profecía, y vamos interpretando otras tonterías, no nos vamos a enterar de nada y no nos vamos a preparar para lo que viene muy poco tiempo a este mundo. ¿Qué ha sucedido más en Estados Unidos? Pues ha sido la noticia impactante de la semana. Un tiroteo en Florida. Un hombre mata a 5 personas y hiere a 13 en el aeropuerto Fort Lauderdale. ¿Y qué ha habido de curioso, por decirlo de algún modo, en todo esto? Pues ya habéis visto que ha sido algo que ha sorprendido a muchos, porque cuando ves las declaraciones de los testimonios, dicen que este chico iba con su arma reglamentaria, él había sido del ejército y había servido, precisamente creo, si no recuerdo mal, en Irak, después estaba de guardia de seguridad ahora en Alaska y ¿qué hace? Pues coge un vuelo, va con su arma reglamentaria, va a los servicios, a los lavabos, y después sale, y cuando sale va andando y de repente se pone rápidamente la mano en la cintura, saca un revólver o una pistola y empieza a disparar a las cabezas de las personas directamente. Luego no puso resistencia cuando fue capturado, para nada. ¿Qué más ha habido? Porque podéis decir, bueno, y hasta aquí esto puede ser normal, normal dentro de lo que me entendéis. Pues mirad qué ha habido de curioso. Y es esto. Perdió la cabeza, veía cosas. Este es el tirador del aeropuerto de Florida. Esteban Santiago Ruiz, el pistolero solitario de la masacre en un aeropuerto de Florida, había dicho que su mente estaba siendo controlada por la CIA y que lo estaban obligando a luchar por el Estado Islámico. 26 años, nacido en Nueva Jersey, pero se mudó a Peñuelas, en Puerto Rico, donde su madre y su hermano todavía viven. Y pudimos ver también, no os lo muestro aquí, las declaraciones de su tía, una señora muy creyente, realmente afectada, como toda su familia, porque no entendían cómo había tenido esta actitud cuando él parecía totalmente distinto a poder llegar a hacer esto.
Mirad, aquí veis a la persona en cuestión que hizo esta masacre, y fijaos qué llega a decir aquí. Los oficiales agregaron que los sucesos de este viernes no parecían tener relación con ningún grupo terrorista. Sin embargo, según indicó Brian, hermano del tirador, a NBC News, Esteban sufría ciertos problemas mentales. Decía que veía cosas desde hace 2 meses, cuando algo le pasó, dijo el hermano del pistolero. No dicen qué puede ser lo que le pasó. María Luisa Ruiz, tía de Santiago Ruiz, dijo también, haciendo unas declaraciones, que el ahora detenido perdió la cabeza poco tiempo atrás por razones desconocidas. Tales afirmaciones parecen ser confirmadas por el FBI, pues fuentes de la entidad indicaron a CBS News que en noviembre de 2016 Santiago Ruiz entró a una oficina del FBI en Anchorage, Alaska, y afirmó que estaba siendo obligado a luchar por el Estado Islámico y que su mente estaba siendo controlada por la CIA para ver vídeos de ese grupo terrorista. El veterano de guerra, que había sido incluido en una investigación relacionada con pornografía infantil hace unos 5 años, fue enviado a un hospital psiquiátrico luego de tales declaraciones. Esteban se convirtió en padre en septiembre del año pasado y era residente en Naples, Florida, aunque entre 2014 y 2016 vivió en Anchorage, Alaska, donde permanecen su novia y su hijo. Su familia había indicado previamente que recientemente sufría problemas en su relación de pareja. Pues algo aconteció en la mente de este chico, y ya veis qué tipo de declaraciones tan sorprendentes llegó a realizar él mismo. ¿Es otro caso de los que hemos venido mostrando de manipulación mental? Pues da que pensar, ¿eh? Y mucho. En fin, una vez más, puede quedar la duda, pero con declaraciones tan claras, podemos decir, sí, claro, es que ya estaba trastornado y alucinó con estas cosas pensando que le pasaba esto. Pero ya hemos visto demasiadas noticias al respecto que desde luego apuntan a algo muy distinto, ¿eh? También en Estados Unidos está aconteciendo algo. Católicos en el Congreso, 1/3 de la Cámara y 1/4 del Senado. Está batiendo récords esta cuestión. Cada vez hay más peso del catolicismo en los aparatos gubernamentales de Estados Unidos. Y una vez más, hemos de pensar que el domingo, ese día que el catolicismo tanto tiene como su propia marca, que también los protestantes tienen adoptados en su mayoría, qué fácil lo van a tener de aquí poco tiempo, cuando empiecen la gente, todo el pueblo prácticamente, a pedir una solución para que todo vaya mejor, y van a apretar sobre el domingo como el día de reposo. Qué fácil podrán coger eso para instaurarlo. Pues bien, ahora dejamos Estados Unidos para un apartado chip. Microchip en la mano le permite pagar por los bienes en los Emiratos Árabes Unidos. Esto es del 18 de octubre de 2016, hace 2 meses y poco. Y ya veis cómo también en Emiratos Árabes la introducción del chip está ya allí. No es una cuestión de algo tan futuro, ya empieza a ser un hecho también en esa zona. Y mirad también esto, Cámara de Representantes aprueba ley de microchip para discapacitados. En Estados Unidos ya es un hecho, los discapacitados podrán llevar este implante, este microchip. ¿Por qué? Por seguridad. Los pasos se van dando sutilmente y a veces sin bombo y platillo, pero todo se va acercando, todo se va cumpliendo. Y ahora la parte que a veces es dura y es precisamente el tema del lado oscuro. Mata en la India a 10 mujeres de su familia y luego se suicida. ¿Por qué? Pues vaya usted a saber. Y ahora vais a ver algo también curioso, algo que acontece en distintos lugares, se va dando este caso, pero que sabéis que no es nada nuevo. Ya en Babilonia, resulta que las estatuas de Semiramis
la que para el catolicismo ha pasado a ser el papel de la Virgen María, y hacía lo mismo, tenía imágenes que lloraban. Sí, sí, es sorprendente, ¿eh? Algún día trataremos de esto en conferencias dedicadas a esto que tiene que ver con estas doctrinas católicas, enseñanzas y tantas cosas extrañas que realmente no es ningún invento de Roma, sino que es algo que ya venía de Babilonia. Hoy lo que vamos a ver aquí es una imagen de una virgen que derrama lágrimas ante el asombro de toda una comunidad. La gente del lugar, entusiasmados porque la imagen llora, y una vez más ya enseguida empiezan a sacar deducciones de todo esto. Algunas veces algunas personas dicen que cuando esto sucede es porque viene una gran desgracia y la Virgen lo manifiesta así, y otras veces, como en este caso, algunas personas se lo toman diciendo que deben consagrarse más. Bueno, pues sea como fuere, ya veis que hasta la cámara de estos servicios informativos estuvieron precisamente en el lugar y bajó una lágrima por el rostro de esa imagen, de ese ídolo. Bueno, pues una vez más, esos falsos milagros de Satanás, que no son de ahora, que ya vienen, ya os digo, de Babilonia, es un hecho, no es una ciencia ficción. Habéis visto también que de momento la Iglesia Católica están al margen, quieren ver que se pueda comprobar científicamente y una vez comprobado podrán alegar lo que sea necesario. Pero como no, la gente está deseando que algo de esto sea así, totalmente real, para volcarse de lleno aún más en la idolatría. Qué lástima. Y todo por ignorar que hay una palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 que dice que no tendrás imágenes, y menos para adorarlas. Una lástima, ¿eh? Pero claro, como la palabra de Dios importa poco, ¿por qué el catolicismo suprimió ese mandamiento? ¿Por qué en los 10 mandamientos del catecismo no aparece el segundo mandamiento? Y luego, claro, como tenían 9, el último, el no codiciarás, lo dividieron en 2, la mujer de tu prójimo, y el resto de cosas así seguían manteniendo 10 mandamientos. ¿Por qué lo suprimieron? Ah, no, solo las veneran. Ya. Pues entonces, ¿para qué suprimir un mandamiento? Bien, ya finalizando entramos en el apartado para Israel. Y mirad, antes os decía una noticia que tenía que ver con el tema de Jerusalén, la embajada de Estados Unidos. El gobierno de Jordania expresó que el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es una línea roja que inflamará la calle árabe e islámica. Cuidado porque las declaraciones ya son bastante contundentes. Si Donald Trump decide pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, puede acontecer algo realmente espeluznante. Se puede disparar todo mucho más en esa zona. Y cuando digo disparar, prácticamente tomará connotaciones literales la palabra. Veremos qué termina sucediendo. Pero el aviso está allí. Y mirad algo también curioso. La policía israelí se preparan para la venida del Mesías. ¿Sabéis? Cuando leí esta noticia me parecía que era algo que no podía llegar a ser. Y busqué los datos sobre esta persona que habéis visto aquí con el micrófono en mano, que es el jefe de la policía, el comisionado. Y encontré unos datos que realmente ya vi que realmente esto sí podía llegar a ser, porque sus declaraciones iban en consonancia con todo esto. El comisionado Ronnie Al-Sheikh, jefe de policía de Israel, anunció la semana pasada que la policía se preparan para la llegada del Mesías. Para ello se necesitan para montar un esquema de seguridad. Nosotros, la policía, estamos muy involucrados en asegurar la mitzvot, mandamientos de la Biblia, entre el uno y el otro. Cuando venga el Mesías, todo el mundo va a querer estar cerca de él, y es algo que puede crear mucha confusión. Fijaos que en su declaración ya tiene claro que el Mesías deberá estar en esa zona, evidentemente, en Jerusalén. También estamos tratando de adoptar medidas preventivas para mostrar consideración a nuestros ciudadanos. La misión de la policía israelí son guiados por el requisito bíblico de amar al prójimo.
No hay duda de que la felicidad y el servicio a Dios nos ponen más cerca de todos los ciudadanos, ha indicado. Terminó diciendo que, pronto, si Dios quiere, tendremos que comenzar a preparar las operaciones de seguridad necesarias para el Mesías. Bien, pues este hombre que no hace tanto que subió a este cargo, hace unas declaraciones que desde luego no pueden dejarnos impasibles. Parece ser que tienen bastante claro que esos tiempos se están acercando. Y nosotros también lo tenemos claro. Si en el año 2031 vuelve Jesús, el falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por él, vendrá un poco antes de ese tiempo. ¿Y qué va a hacer? Sentarse en ese nuevo templo, en ese tercer templo de Jerusalén que va a ser levantado después de haber visto aún mucha más guerra de la que estamos viendo en todas esas zonas de Medio Oriente. ¿Y qué va a suceder también después? Que además irá por otros lugares, mostrándose como si fuera el mismo Jesús, haciendo milagros y diciendo que el domingo es el día que Él cambió y que las desgracias siguen porque se permite que haya guardadores del sábado. Evidentemente va a cambiar el panorama mundial en un momento. ¿Cuántos judíos no se van a tragar eso creyendo que es el Mesías auténtico? Se les va a acabar también el guardar el sábado a muchos de ellos. Y el sello de Dios ya no estará en sus personas. Por tanto, conozcamos bien las profecías, porque de lo contrario vamos a caer de lleno en el gran engaño. Algunas personas dicen, ¿por qué os ponéis siempre el gran engaño? Porque el gran engaño, la consumación de todo ese proceso, es precisamente lo que Satanás va a hacer, haciéndose pasar por el Mesías. Todo lo que vamos viendo, semana a semana, está llevando precisamente al mundo a ese punto de inflexión, que en unos pocos años más vamos a poder ver si Dios quiere que estemos vivos. Y mirad, palestinos a Trump, el traslado de la embajada a Jerusalén es una declaración de guerra. Ya no es solo que lo dicen desde Jordania, los palestinos también están diciendo esto ya. La autoridad palestina ha elevado en los últimos días su retórica combativa contra el objetivo que se ha planteado el presidente electo de Donald Trump de transferir la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Mahmoud al-Abbas, un asesor cercano al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, calificó la idea del traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén como una declaración de guerra contra los musulmanes. La expresión es significativa no solo por su contenido, sino también por el hecho de que se hace eco de una declaración similar vertida por el ex muftí de Jerusalén, Akram Asabri, cuyos puntos de vista extremistas no son normalmente compartidos por la autoridad palestina. Todo puede colapsar si trasladan la embajada a Jerusalén, apuntó al-Abbas. Podrían abrirse una puerta inmensa de posibilidades que nadie quiere. Y añadió que no podrán quedarse sentados de brazos cruzados si se lleva a cabo dicha medida. Otro funcionario del movimiento palestino Fatah afirmó que si Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén, la autoridad palestina exigirá a los países árabes y musulmanes se retiren sus embajadas de Washington. Los funcionarios palestinos hicieron hincapié en que no es meramente una cuestión palestina, sino árabe y también musulmana. Pues tiempo al tiempo, porque el día 20 de este mes, si no acontece algo extraordinario, Donald Trump cogerá la presidencia de Estados Unidos. ¿Y cumplirá con esto? Tiempo al tiempo. Sabemos que algo grande va a acontecer en la zona de Israel, que habrá masacres, evidentemente, no solo en Oriente Medio, sino también allí. Y es necesario que esto acontezca para todo lo que debe venir después. La profecía nos lo va diciendo todo claro. Otra cosa es que queramos hacer caso o no. Pero todo se está preparando delante nuestro. Abbas también se refirió a un posible traslado de la embajada de Estados Unidos a la capital israelí. El presidente palestino empleó un tono igualmente agorero, pero un poco menos militante, indicando su esperanza de que Trump no trate de implementar sus promesas pasadas, ya que podría causar un daño irreparable al proceso de paz.
Hemos escuchado muchas declaraciones relativas al traslado de la Embajada de Estados Unidos, que esperamos no sean correctas y no se pongan en práctica. Pero si se aplican, entonces el proceso de paz en Oriente Medio e incluso la paz en el mundo estará en una crisis de la que no vamos a ser capaces de salir, declaró Abbas. Y mira por dónde, ahora va a ir a ver al Papa este mismo sábado. ¿No tendrá nada que ver lo que están moviendo por detrás? La campaña palestina contra el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén surge a menos de 2 semanas de la asunción de Trump y días antes de la Conferencia Internacional de Paz sobre el conflicto israelí-palestino que tendrá lugar el 15 de enero en París, de aquí 5 días. Lo que esta nota no decía es que, precisamente, esta semana, el sábado, Mahmoud Abbas irá a ver al Papa. ¿De qué van a hablar? Pues parece ser que ya no lo estamos viendo, ¿no? En fin, las órdenes serán las órdenes, y quien manda, manda. Todo está delineado en una agenda satánica y se va a cumplir. Tiempo al tiempo, pero esto se acaba. ¿Y qué sucedió también que ha marcado esta semana? Al menos 4 muertos y 13 heridos en un ataque terrorista con un camión en Jerusalén. El ataque iba dirigido contra un grupo de soldados en Jerusalén Este. Los fallecidos son 3 mujeres y un hombre, todos ellos en torno a los 20 años. El conductor ha sido abatido por las fuerzas de seguridad. Jamás ha celebrado el ataque, aunque no reclamó la autoría del mismo. Y las imágenes me he ahorrado de demostraroslas. Se ven estos jóvenes militares que están en una parada de autobús y viene un camión, los embiste y después aún hace marcha atrás para rematar la faena. ¿Qué está pasando? La gente no veía que todo lo que está aconteciendo nos está indicando que algo se prepara a nivel global. Bueno, pues una vez más, quien no sepa las profecías lo va a tener claro. Aún ha habido otro hecho. Soldados israelíes abatieron a un terrorista que intentó apuñalarlos en Cisjordania. Para variar. Y vamos a terminar con una cita de Ellen White que esta vez está extraída de la Review and Herald, una revista adventista que ya salió en los tiempos de Ellen White. Y mirad qué nos dice, es la Review and Herald del 7 de junio de 1887, es una parte de todo el escrito. Y después de ver todo lo que hemos visto, mirad, 4 ángeles poderosos siguen reteniendo los 4 vientos de la tierra. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Accidentes terrestres y marítimos, muertes que van en aumento, causadas por tormentas, tempestades, desastres ferroviarios e incendios, espantosas inundaciones, terremotos y huracanes. Todo esto provocará el levantamiento de las naciones para librar una mortífera guerra. ¿Os dais cuenta de lo que estaba escribiendo ella aquí? Las desgracias en aumento, pero los 4 ángeles de Dios reteniendo los 4 vientos de conflicto, de desgracia. Pero va a llegar un momento en que toda esta situación terminará culminando con ese soltar los vientos y va a acontecer también una mortífera guerra. Pensad que cuando Ellen White escribió esto era el año 1887. Habían muchos vehículos funcionando, muchos automóviles. Había una gran cantidad de trenes o de aviones. ¿Verdad que no? Y ella ya diciendo que todas estas desgracias irían en aumento, al igual que el resto de desgracias aparentemente naturales. Y sigue diciéndonos, mientras tanto los ángeles retienen los 4 vientos, impidiendo que el tremendo poder de Satanás se desate en todo su furor,
hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. El poder de Satanás actuará de lleno, ¿eh? En el momento en que Dios diga a los 4 ángeles, dejad, soltad, Satanás va a causar estragos. Pero fijaos que dice, hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Cuando sean todos sellados, luego van a ser desatados estos vientos. Un caos impresionante, una guerra devastadora. ¿Y qué es estar sellados en la frente? Pues que el pueblo de Dios auténtico estará sellado por el Espíritu Santo. Y en consecuencia, lo estará porque estará guardando los 10 mandamientos de Dios de todo corazón, unidos a su Señor. Y entre ellos, ¿qué hay? No es la marca de la bestia el domingo. Va a ser precisamente el sello de Dios el sábado, el único mandamiento que nos dice quién es el autor de la creación, cuál es su autoridad y cómo realmente quien lo sirva será bendecido. ¿Aún tenemos dudas de eso? Miraos las conferencias de la número 8 a la número 10 y os vais a dar cuenta de dónde proviene todo esto. Pero además sigue diciéndonos, prepárate, prepárate, te ruego, prepárate antes de que sea para siempre demasiado tarde. Los ministros de la venganza derramarán todos los terribles juicios sobre un pueblo abandonado por Dios. ¿Por qué abandonado por Dios? Porque ellos no habrán querido seguirlo. No estarán sellados. No serán su pueblo. El camino de la obediencia es el único camino de la vida. Que el Señor te ayude a verlo a tiempo para abrir tus oídos, para que oigas lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué cita tan breve, pero tan impresionante. Se nos está avisando, prepárate, prepárate, antes de que sea demasiado tarde, prepárate. Y tantos aún, es igual, ven que acontece una gran desgracia y por un momento, después, al cabo de poco tiempo, siguen con su misma vida. No ha habido cambio en sus corazones, no hay ganas de buscar a Dios, de guardar sus mandamientos y de prepararse para su retorno. Y así van cayendo uno tras otro, día a día, y todos los que caerán hasta el final, y que van a perderse la eternidad de la salvación. Nosotros debemos avisar al mundo, mostrar que todo esto no pasa porque sí. Cristo se acerca. Y ahora más que nunca debemos prepararnos, cuando ya sabemos el año de su retorno en 2031. Y sé que cada vez que digo esto, no diga esto, no puede decirse una fecha. Pues antes de seguir diciendo más de lo mismo, por favor, miraos lo que hemos presentado al respecto. Entrad en nuestra web oficial del Gran Engaño, y vais a ver todo lo presentado al respecto, de un modo claro, rotundo, indiscutible, que demuestra que Jesús vuelve en 2031. Biblia en mano, historia en mano, y otros datos que la gente debe conocer. Ya que la Biblia pone que, una vez más, o sabemos lo que son los hebraísmos, es el lenguaje de cada lugar y en ese caso concreto del pueblo hebreo, o vamos a malinterpretar muchas cosas. No, es que Ellen White, dicen los adventistas, que tampoco puede ponerse fecha. Mirad en qué momento hizo esas declaraciones y a qué se refería, dicho por ella misma, en vez de quedaros solo con una parte de las citas y manipularlo todo. Y lo hemos demostrado. ¿Que no os lo creéis? Buscadlo, miradlo si sois sinceros, buscadores de la verdad y queréis la salvación. De lo contrario, si no buscáis ese conocimiento de Dios, estáis perdidos al igual que el resto del mundo, por más cristianos adventistas que os penséis que sois. Sellados por Dios. Sí, pero para ser sellados por Dios hay que buscar su conocimiento. De lo contrario, nadie va a ser salvo. El tiempo se acaba y nosotros debemos decir un mensaje concreto a este mundo. Las señales están ahí, son una evidencia, cada semana las venimos presentando. ¿Y qué indica todo esto?
que Jesús vuelve dentro de 14 años y muy poquitos meses más. ¿Nos vamos preparando? Quizás no llegaremos vivos a ese momento, puede ser. Pues aún con más ganas debemos decir al mundo que el tiempo es breve para los que lleguen, que se puedan preparar. Ya va siendo hora que digamos las cosas claras. Este mundo necesita ese mensaje. ¿Vamos a darlo o nos vamos a callar y seremos cómplices de su sangre? Dios nos lo va a pedir cuentas por ella. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.